aliado a esta pandemia es el miedo. El mejor aliado a toda esta situación por la cual estamos pasando es la incertidumbre. El miedo a lo que va a pasar el día de mañana, el miedo a morirse, el miedo a tantas cosas que tenemos miedo. Pero quiero comenzar diciéndoles que el miedo es tan antiguo como nosotros, como la raza humana. Ha estado con nosotros casi desde el principio. Digo casi desde el principio porque de hecho Dios no nos mandó de esa manera, no nos estableció que viniéramos con miedo. Pablo decía que tenemos que tener Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de dominio propio. Entonces, por eso digo casi desde el principio, porque eso no fue lo que Dios estableció. Eso no fue el diseño original para que viviéramos así. Pero, ¿qué es miedo? ¿Alguien se ha preguntado qué es el miedo? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Alguien se ha preguntado eso? La palabra miedo proviene del latín metus. Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o imaginario. Porque muchos se hacen Gracias, papi, gracias. Muchos nos hacemos muchas ideas. Hace tiempo yo les contaba que donde yo nací había una persona que tenía miedo a todo, tenía miedo a la muerte. Obviamente, algunas personas tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Pero esta persona exageraba. Ella decía que en todos lados la seguían, que en todos lados la querían matar. Entonces, esta persona constantemente vivía en ese miedo. Dice, no, es que me quieren matar. Y a donde él iba, él decía que lo iban vigilando, que lo querían matar. Entonces, mucha gente vive con esa angustia. Por eso digo que a veces puede ser una angustia de peligro real o a veces puede ser imaginario. Se utiliza la palabra miedo para rechazar la idea de que algo malo les puede ocurrir a nuestros seres queridos o a nosotros mismos. Por ejemplo, algunos tienen miedo a morir, tienen miedo a la pandemia, tienen miedo a salir de sus casas, tienen miedo a qué puede suceder, ¿no? A otros tienen miedo quizás a que pase un accidente, a que les suceda algún accidente. Algunos otros tienen miedo a que si sus hijos salen ya no regresan, o sea, están con ese pendiente. Y más las madres, ¿no? Me da miedo morir. Es el miedo a esta operación. Cuando me quedo solo en casa, para aquellos muchachos que les da miedo quedarse solos en casa porque escuchan ruidos, le da miedo la soledad. Cuando en ocasiones me da un miedo terrible por salir de casa, como que algo va a pasar y te despiertas con esa angustia de decir, wow, alguien se va a morir porque yo lo siento. Entonces es ese miedo que a veces nos atormenta. El solo pensar que mi cónyuge muera me da miedo. Amén. Ahora también el miedo, si lo podemos ver del lado bueno, es un mecanismo de defensa. Porque ¿cuántas veces no les ha ocurrido? Yo he escuchado testimonios donde dicen, wow, es que no salgas, me da miedo, algo te puede suceder. Y efectivamente, esa persona no sale y algo ocurre en el camino, pero gracias a ese temor que la otra persona tuvo, le dijo, mira, no salgas porque yo siento miedo, no vayas. Y muchas veces el miedo puede ser un mecanismo de defensa. Puede también ayudarte cuando vas a hacer algún negocio y dices, me da miedo firmar porque quizás vaya a perder, quizás vaya a suceder algo. Puede ser también un mecanismo de defensa. Pero a veces el miedo nos puede librar de un accidente en la carretera, nos puede librar o nos puede salvar la vida en ocasiones. Ese miedo se podría decir que es bueno. Pero también el miedo de la otra manera es cuando nos paraliza. Ese miedo de plano sí es malo. El miedo, por tanto, no es malo en lo que yo les explicaba, cuando actúa a nuestro favor, cuando actúa de manera buena para decir, oye, no salgas
porque puede suceder esto, y tienes ese temor, ese miedo. Pero es malo o es tremendamente dañino cuando te paraliza para hacer ciertas cosas, cuando no nos permite disfrutar ni la vida, no nos permite disfrutar el diseño que Dios preparó para que lo disfrutáramos. De hecho, lo que hay allá afuera, mis hermanos, Dios lo creó para que nosotros lo disfrutemos. Dios lo creó para que tú te despiertes por la mañana y veas el sol, o quizás otro día puede aparecer lluvioso, pero de igual manera se disfruta. ¿A poco no? Cuando está lluvioso dan ganas de quedarse en casa, tomar un cafecito con pan. De igual manera Dios lo preparó para cada uno de nosotros. Cuando el sol sale, wow, disfrutas el día para salir a caminar quizás, pero de las dos maneras se disfruta. Pero cuando el miedo dañino te atormenta, no te da ganas ni de salir, no te dan ganas ni de levantarte de la cama, no te dan ganas ni de decir, wow, si me levanto algo puede suceder. Ese miedo sí es dañino. Tú te preguntarás, ¿y será que hay gente que está pasando por esto? Sí. Hay gente que está deprimida, hay gente que no se levanta de su cama porque tiene ese miedo a que pueda morir, a que pueda salir y pueda contagiarse, a que pueda salir a la calle y ya no regrese. Sí, hay gente así. ¿Qué no nos deja? Ese miedo no nos deja avanzar, el miedo que nos mantiene estancados, con miedo, amedrentados, intimidados. Ese miedo no tiene arte ni suerte en los hijos de Dios, iglesia. Y yo quiero que vayamos al texto bíblico, a Salmos 27:1. Amén. En el momento preciso de cuando David estaba escribiendo este versículo o esta parte de la Biblia, no la sabemos, pero hay dos posibilidades que vamos a explicar ahorita después que lo leamos. Y ¿lo tiene por ahí? Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ese es el texto central del cual me quiero agarrar. Pero el 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dice el 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mis hermanos, no importa que venga el desánimo, no importa que quizás caigan, que estemos pasando por procesos difíciles. Escucha lo que David decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En el momento preciso en que David escribió este salmo, no lo sabemos, pero hay dos posibilidades. Una es que David lo escribió cuando era joven, antes de ascender al trono como rey. Se dice que cuando Saúl lo andaba persiguiendo, cuando Saúl lo quería matar, cuando Saúl andaba queriendo de plano desaparecerlo de esta tierra, se dice que ahí escribió David, porque él dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén, amén. David pasó por angustia, mis hermanos. David pasó por muchas cosas muy, muy feas, y podemos entender que David era un ser humano como tú y como yo, que David tenía miedo a los problemas. ¿Cuántas veces te has levantado y decir: creo que este mes no me va a alcanzar para pagar esto? Sí, amén. ¿O cuánto estamos así con la incertidumbre de qué vaya a pasar con este gobierno? Muchos decimos: ¿será que nos van a mandar para nuestro país? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con el futuro de mis hijos? ¿Qué va a pasar con el futuro de ellos? Entonces muchos nos despertamos de esa manera. David estaba en un momento así.
Otra de las posibilidades es que David lo escribió cuando era viejo. Este salmo es un resumen de las dificultades que él debió enfrentarse en toda su vida y cómo Dios lo rescató de cada problema, de cada guerra, de cada adversidad. Sea cualquiera de las dos maneras, este salmo es una declaración de victoria, mis hermanos. Este salmo es una declaración de victoria en medio de las pruebas. Así que yo te voy a invitar a que tú lo tomes para ti. Que cuando estés pasando por alguna adversidad, cuando estés pasando por algún problema, tú puedas decir: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Y el 4, me gustaría que se lo apropiaran. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Mis hermanos, porque no sé si han entendido y comprendido que de nada nos sirve quedarnos en casa llorando, preocupados. Ay, es que hoy me siento mal. No importa, tú ven a la casa de Dios y verás lo que dice el 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué hermoso, mis hermanos. Esto me recuerda a mi niñez. A mí, por mucho tiempo, mi mamá por cualquier cosa nos daba. Y yo en mi imaginación de niño, yo en pequeño, quizás como Nathan, ¿ven? Siempre me enseñaron a creer en Dios. Y como a esta edad, cada que hacía yo alguna travesura o que quería yo llegar a casa, mi mamá no era de las personas que se le olvidaba. Mi mamá era una de las personas que no se le olvidaba lo que hacíamos. Y yo cuando iba llegando digo: Dios mío, que se le olvide lo que pasó. Que yo hasta enviaba ángeles: Señor, que vaya tu ángel y le borre la memoria, así que ahorita esté feliz. O a su edad yo cuidaba unos borreguitos y cada que se me perdían, y era pela segura, porque imagínense, eran como 3 o 4 y era lo único que tenía, y luego yo perderlo. Puedes pasar, papá. Entonces yo a esa edad yo me imaginaba, digo: Dios, que algo pase. Y le empezaba a hacer promesas a Dios: me voy a portar bien, Dios, me voy a portar bien, voy a ir al templo. Dice el 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanza. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, el diablo está esperando a que nosotros nos desesperemos. Hoy tienes un problema y el diablo lo que está esperando: este se va a desanimar. Los que no conocen a Dios se pueden hasta suicidar porque se desaniman. Los que no conocen a Dios dicen: no le encuentro sentido a la vida. Pero los que amamos a Dios, ¿sabes una cosa? Nos levantamos y decimos: voy a la casa de Dios y voy a alabarle y a sacrificar en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Entonces el diablo, yo me lo imagino que está esperando a que tú vengas llorando, a que vengas desesperado o desesperada. Pero cuando ve que tú llegas aquí, empiezas a adorar, empiezas a exaltar. Yo me imagino que les manda a preguntar ahí a sus demonios. Dice: oye, ¿no fuiste a hacer lo que te encargué? A que lo deprimieras, a que le pusieras problemas y aquellos. Sí fuimos, pero no entendemos, porque es que aún en deprimido, aún con tristeza, llegó a la iglesia. Y no basta con eso, sino que míralo, está danzando, está ahí donde el diablo empieza a volverse loco. Bueno, ¿qué está pasando con esta gente? ¿Qué está pasando si yo pensé que se iba a deprimir, yo pensé que iba a estar llorando, que no iba a querer ni salir de su casa? Pero cuando tú te apoderas
del versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dice el 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En ese momento Satanás no sabe ni qué hacer, porque se da cuenta que contra los hijos de Dios no hay cosa que pueda separarnos de Él. Gloria a Dios. ¿Cómo vencer nuestros miedos, mis hermanos? Ya vimos este salmo tan hermoso. Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando te encuentres pasando por alguna dificultad, apodérate de este salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que enfrenta tus miedos con la palabra de Dios. La lectura de la Biblia es la mejor medicina, la mejor inyección o la mejor pastilla para refutar el miedo, para contrarrestar el miedo. Aleluya. Cuando tú empiezas a declarar a ese miedo, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay días donde te puedes levantar desanimado y dices, bueno, ¿para qué sigo? ¿Para qué continúo con mi relación? ¿Para qué sigo buscando de Dios? Si mi familia quizás no se salva, si ya les hablé mucho y no entienden, si ya traté de buscar y te levantas en esa actitud. Pero cuando viene eso, tú dices, no. Tengo que hablar positivo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y empiezas a hablar con la palabra de Dios. Esto es el mejor antídoto, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque es un libro, la palabra de Dios es un libro que nos transmite paz. Es un libro que nos transmite fe. Es un libro que nos inspira a seguir adelante. Porque si los que estuvieron aquí batallaron. La otra vez estábamos comentando con nuestros hijos de qué manera murieron los apóstoles. Y se dice que algunos murieron muy mal, unos murieron quemados, unos murieron cortados, otros murieron crucificados. Me parece que Pedro murió crucificado y no quiso morir así. Dijo, no soy digno de morir como mi maestro, voltéenme, y lo voltearon y así murió. Entonces pasaron por muchas dificultades y tú dices, y aún siguieron predicando la palabra de Dios. Cuando vemos las anécdotas, o no anécdotas, lo que pasó Pablo y Silas en aquella ocasión que estaban predicando, es que yo esté aquí predicando y gloria a Dios que hubieran estado en la sinagoga. No dice que estaban en las afueras y estaban predicando, y de repente alguien llegó y empezó a apedrearlos. Empezaron de tanto así que los dejaron tirados. Tanto fue lo que lo golpearon que pensaron que estaban muertos. O sea, ya no se levantaron. Y yo creo que hubiera sido yo. Digo, ¿para qué? O sea, malagradecido, está uno aquí predicando y luego llegan y los golpean. Y dicen que no. Al otro día ellos se levantaron y se fueron a otra ciudad a seguir predicando. Wow. O cuando estuvieron encarcelados, no porque se robaron algo, no porque los agarraron y no tenían licencia, no porque hicieron algún fraude, no, los agarraron porque estaban predicando la palabra de Dios. Y se los llevaron hasta lo más profundo, dice, hasta lo más. Después de haberlos golpeado, dice, los encadenaron. Y ahí, adivinen qué, cuando estaban ahí quizás sobándose ahí, porque después de un golpe te duele. Yo después de haberme golpeado en el trabajo llego y empiezo, le hablo a alguno de mis hijos, ven y sóbame porque me duele. Imagínense, ellos están ahí sobándose las heridas de que los golpearon. Empezaron a cantar. Otros en su lugar, yo me imagino que los reos de las cárceles dijeron, ¿y estos locos qué tienen? ¿Vienen marihuanos o qué? Después de hacer golpeos, empezar a cantar. Solamente uno que no está en sus 5 sentidos, por decirlo así, porque otros estuvieran quejándose. Y ellos empezaron a cantar después de ser golpeados, después de haber pasado por eso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando tú tengas miedo, vea la palabra de Dios, porque este es un libro que te trae paz, te trae gozo, te trae fe. Así que en esos momentos difíciles, lo mejor que podemos hacer para vencer el miedo es leer la palabra de Dios. Dice
Dice Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. ¿Por qué? Porque esta parte de la escritura habla cuando ellos estaban en la barca y de repente vieron que alguien sobre el agua venía caminando y todos dijeron: un fantasma, porque nadie en nuestra humanidad puede caminar sobre las aguas. Cuando él llegó: tranquilos, no tengan miedo, soy yo, tengan paz. Dijo: no teman, tengan ánimo, dice, soy yo, no teman. Mateo 10:24, Jesús hablando dice: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Él dice: no te tengas miedo a las personas. Quizás alguien se puede levantar con una arma, quiera asaltarte, y no tengas miedo a la muerte. Al contrario, debes de estar preparado para lo que suceda. Si no tengas miedo al que puede acabar con tu vida, ten miedo a aquel sí, tenle miedo a nuestro Dios. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios no nos va a dejar en ningún momento. Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y eso es lo mejor que podamos escuchar en este día, que aun cuando estemos pasando por momentos difíciles, Dios prometió estar con nosotros. Dios prometió estar con nosotros. Otra cosa que podemos hacer para enfrentar nuestro miedo es someter nuestros pensamientos a Dios. Sí, cuando tú te levantes con esa incertidumbre y te digas: no, yo no puedo estar pensando esto, trae todos los pensamientos a los pies de Cristo y dile: Señor, te entrego esto. Muchos de nuestros miedos son pura imaginación, iglesia. Son pura imaginación. Hay personas que le tienen miedo o tienen miedo a morirse y se crean en su mente enfermedades. No, es que estoy enfermo de esto. Y van al doctor y no tienen nada. Y no, es que yo sigo enfermo, ahora me duele acá. Y ahí les va un chiste. Dice que alguien fue al doctor y que le empieza a decir: a ver, ¿qué tiene, señor? Pásele por aquí. Y dice que lo sienta. Y le dice: bueno, dice, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele por todos lados. Y el doctor le empieza a tocar y dice: a ver, su dedo. No, el problema es su dedo, señor, que cada que usted toca le duele. Entonces, muchos de nosotros nos hacemos eso. Cuando el problema puede ser tan pequeño, era su dedo que le dolía, pero al tocarse, pues obviamente le dolía todo. Entonces él tocaba. Y así nos pasa. Muchas veces nosotros pensamos que todo el cuerpo está dañado. Me duele aquí, me duele acá, me duele por todos lados. Y cuando es a veces nuestra imaginación. Así que por eso Proverbios 10:24 dice: declara: lo que el impío teme, eso le vendrá. Santo. Job decía: lo que temí, eso me vino. Es que nuestra boca tiene poder, iglesia. Si tú estás declarando: es que estoy enfermo, llega el momento que dice la enfermedad: bueno, pues vamos, porque este tanto nos está llamando. Pero cuando tú declaras en el nombre de Jesús que estás sano, y obviamente te cuidas tu cuerpo, porque otra de las cosas es cuidarse también. O sea, no le podemos dejar todo a Dios: Señor, sáname, quítame el diabetes, y sigo un montón de azúcar, metiéndome un montón de azúcar. Dios nos sana, pero después al otro día nosotros empezamos a contrarrestar la sanidad. Entonces tenemos que tener un balance. Amén. Son temores que nosotros inventamos y que nuestra mente se encarga de alimentar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Llenar nuestra mente de pensamientos correctos, someterlos a los pensamientos de Dios. Tenemos que enseñar a nuestra mente que esto no es por lo que nosotros veamos, sino es por fe. Tenemos que enseñarle a nuestra mente qué es la fe. La fe es la convicción de lo que no es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, y la convicción. Vamos a es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Ahí está.
Amén, sí me acordé. Ante todo, tenemos que cuidar nuestros pensamientos porque ellos controlan nuestra vida. Quiero que alguien me busque Proverbios 4:23, por favor. Y alguien más puede buscarme Amén. Filipenses 4:8. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Ante todo, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque ellos son los que van a controlar nuestra vida. Dice Filipenses 4:8, el fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿Qué dice su Biblia? Filipenses 4:8. Yo leí otra versión. Si alguien lo tiene. Y alguien más que busque 2 Corintios 10:5. Filipenses 4:8 y 2 Corintios 10:5. Porque yo lo estoy leyendo en otra versión, pero quiero ver qué es lo que dice su versión. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. Dice Filipenses 4:8, lo vuelvo a repetir, pero quiero que lean la otra versión. Dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿Tú lo tienes, hermano? Los demás, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, hay virtud alguna y algo digno de alabanza, de esto vendrá. Amén. Aleluya. Amén. Me gusta esa versión. Esta es un poco más sencilla. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Cuando vengan esos pensamientos, sáquenlos y métanles pensamientos. Amén. Sí se puede, Amén. sí se puede. 3, tenemos que actuar en fe, mis hermanos. El miedo tiende a dejarnos quietos, a paralizarnos. ¿Por qué? Porque el miedo a querer avanzar, a veces, o más bien las ganas de querer avanzar, el miedo va a querer paralizarnos y no va a querer dejarnos avanzar en todos los aspectos. Por lo tanto, una solución efectiva es hacer lo contrario. Hoy me levanté con dolor, hoy no quiero ir a la iglesia. No, voy a hacer todo lo contrario. Hoy voy a ir a la iglesia con más razón. Y cuando llegue desde la puerta, Señor Jesús, aquí estoy. Vine haciendo un sacrificio de alabanza, porque eso es un sacrificio de alabanza. Entrar y hacer un sacrificio de alabanza, como dice Romanos. Tal vez no trae las fuerzas, tal vez vienes cansado, tal vez no quieres venir, vienes desanimado, pero aún así le dices, cuerpo, vamos a la iglesia en el nombre de Jesús. Tal vez vienes cansado, pero haz un sacrificio de alabanza. Hagamos todo lo contrario, movernos aún así, tengamos miedo, tengamos algún dolor. ¿Acaso David no tuvo miedo de enfrentarse al gigante? Claro que sí, mis hermanos. Pero igual lo atacó. Sabía que ahí podía quedar, pero también confiaba en Dios, porque era un gigante. Era un gigante. Santo. ¿O creen que Moisés no tuvo miedo cuando Dios le habló y le dijo, ve con Faraón? ¿Pueden imaginarse esa escena? Tal vez nosotros la vemos en la Biblia y decimos, pues es que era Moisés. No,
que ahorita se te aparezca, empieza a arder algo ahí, cuando tú llegas a tu casa empieza a arder un arbusto, diga, quítate las sandalias porque este lugar es santo, acércate. Y tú dices, ¿quién me está hablando? Y luego te diga, vas a ir delante del presidente y vas a hablarle y vas a decir, esto es difícil. Que Moisés dijera, para ir delante del faraón, yo que soy tartamudo, era un reto. Tú claro que tuvo miedo de dirigir a Israel. Es tremendo. ¿Cuántas personas no iba dirigiendo? Y muchos iban hablando en contra de él y aún así él iba por delante. ¿Será que Jesús no tuvo miedo cuando llegó a la cruz del Calvario? Tuvo miedo. Estábamos viendo y analizando que estaba en un punto de estrés tan fuerte que empezó hasta a sudar sangre. Ya no le salía sudor, le salía sangre. Estaba en un momento de estrés muy alto, que él tuvo demasiado miedo. Pero tuvo aún así de morir por nosotros. Tuvo miedo. Esto quiere decir, mis hermanos, que en muchas de las ocasiones nos vamos a enfrentar miedos, nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles, nos vamos a enfrentar contra aquellas voces que nos dicen, no puedes, no vas a poder, de esta no vas a salir. Tenemos que contrarrestarlo con todo lo contrario. En Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es, amén. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. Tenemos que tener mucha fe, mis hermanos. El miedo puede ser parte de nuestra naturaleza como seres humanos, pero no por eso nos quedaremos debajo de la cama esperando que pase el peligro. Debemos movernos de nuestro sitio a pesar de que la mente y el cuerpo digan lo contrario, a pesar de que el doctor diga lo contrario, a pesar de que nuestro matrimonio diga lo contrario, a pesar de que nuestro cuerpo diga lo contrario, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que también a eso le podemos llamar fe. Fe es la convicción de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. Glorioso. Vamos a ver así rapidito, se los voy a dar, ya voy cerrando. Algunos consejos que tú puedes tomar para tu vida cuando tengamos miedo. Y uno es tener una oración diaria, quizás no de 3 horas, 4 horas, pero que tú te levantes de la cama y tú, no importa, porque a veces primero se levanta un pie, luego el otro, luego la mano, pero aún cuando estás en ese proceso, tú le digas, Señor, gracias por este día, gracias porque me permites levantarme, Dios. Sí, y que tengas un momento de intimidad con Dios diario, que puedas agradecerle. El agradecimiento a Dios te va a abrir los cielos. 2, asistir regularmente a la iglesia, eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque aquí te compartimos una palabra de fe, te compartimos algo que te inspire basado en la palabra de Dios, no algo que te desanime, algo que te llene de inspiración, algo que te llene de fe. Entonces es importante asistir regularmente a la casa de Dios. Escuchar música cristiana, obviamente con el contenido adecuado, porque hay mucha música que también no alaba ni edifica a Dios, pero tú tienes que darte cuenta que hay música, tu mismo espíritu la siente. Cuando tú empiezas a escuchar música, tú sientes cómo se te conecta, es más, ni cuenta te das y empiezas a llorar, porque esa misma música te conecta a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué les dije? Orar, asistir a la casa de Dios y escuchar música. El 4, escuchar también por medio de las plataformas. Hoy en día tenemos aún solo un clic de distancia. Palabra que nos edifique, palabra que nos aliente, palabra que nos ayude. Escuchar sermones y enseñanzas que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual. Amén. 5, compartir con otras personas quizá lo que tú ya pasaste. Quizás lo que tú estás viendo en alguien que está pasando por lo que tú ya pasaste, con esos miedos, con esas inseguridades. Y al empezar tú
a expresarle, puedes ayudar a personas a que se levanten. Compartir con otras personas aquellos miedos, para que ellos digan, sí se puede, yo salí de eso, vamos. Quizás tú estás pasando ahora por otros miedos, por otras inseguridades, pero tú al compartir lo que ya pasaste, le vas a ayudar a poder salir también de eso que tú estás pasando. Amén. 6. Leer algunos libros que te van a ayudar. Hay muchos libros que te pueden ayudar. El tener ese hábito de la lectura es muy bueno, mis hermanos, muy bueno. 7. Declarar en voz alta la protección de Dios en tu vida, ya sea recitando versículos, ya sea hablando la palabra, o sea que salga de ti: Dios, yo sé que tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en mi tribulación. Amén. Y recuerda esto, mi hermano, el Dios al que servimos prometió estar con nosotros para ayudarnos, animarnos y protegernos. Así que yo te voy a invitar a que memoricemos Isaías 41:10. Quizás no hoy, pero apúntelo por ahí. Y apúntelo en su teléfono, donde usted traiga algo para apuntar. Isaías 41:10. Y esto se los doy para que se lo lleven. Y el día de mañana empezar un día de trabajo con la bendición de Dios y con la fortaleza en el que Él nos va a ayudar a salir adelante. Amén. Y esto es lo que te dice el Señor en este día: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ponte de pie y cierra tus ojos. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias. Y si tú estás pasando por alguna circunstancia difícil, yo te voy a invitar a que te acerques a los pies del Maestro. Quizás tú estás pasando por pensamientos que te están atacando, pensamientos que no vienen de Dios, pensamientos quizás de suicidio, pensamientos quizás de desánimo. Para aquellos que nos están viendo por las redes sociales, quizás están pasando por un momento de desánimo, quizás están pasando por un momento de crisis. Pero escucha lo que te dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que en el nombre de Jesús, toma esa palabra, iglesia. Toma esa palabra para ti, amigo, que nos estás viendo. No temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No desmayes, porque yo estoy contigo. Gloria a Dios. Señor, estamos delante de tu divina presencia, Dios, dándote gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, Señor, y porque cuántas veces, Señor, han venido inseguridades a nuestra vida. Han venido momentos, Señor, en los cuales hemos querido tirar la toalla, Señor, por causa de un desánimo, por causa, Señor, de algún problema. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, a ponerlo en tus manos. Señor, quiero orar también por aquellas personas que están pasando por alguna necesidad económica, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, por aquella persona, Señor, que está pasando por esa necesidad económica, en el nombre de Jesús yo te pido que tú obres, Señor. Por aquella persona que nos está viendo, Señor, a través de las redes sociales y está pasando por un problema en su matrimonio, Dios, ahora en el nombre de Jesús, Señor, cortamos, Señor, toda maldición generacional, Padre, toda maldición de enfermedad, Señor, que se quiera levantar en contra de tu pueblo, Dios. Iglesia, las maldiciones generacionales no tienen que tocarte en el nombre de Jesús. No el hecho de que tu abuelo, tu padre hayan tenido alguna enfermedad, eso no te va a tocar a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por su llaga fuimos nosotros curados, por su llaga fuimos nosotros sanados. Por aquella persona que está pasando, Señor, por algún duelo, por alguna persona que haya muerto, Señor, y hoy está dolida, levanta su ánimo, Señor, fortalécele. Dios, oramos, Señor, por aquellos pastores que murieron en ese accidente, Dios, a su familia, Señor, restáurale, fortalécele, Señor, consuélales en este momento de dificultad, Padre, por aquella persona, Señor, que algún ser querido se haya muerto, Dios, en el nombre de Jesús, consuélale y fortalécele, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por
por algún momento, Señor, de necesidad, no tan solo económica, Señor, sino de necesidad tuya, Dios. Envía, Señor, envía tus ángeles, envía, Señor, a las personas que le hablen de ti, que lo levanten. Aquel que está pasando, Señor, y está a punto, Señor, quizás de quitarse la vida, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú derribes toda, Señor, artimaña del enemigo, Señor, y que todo lo contrario pueda encontrarse contigo, Dios. Ahí, Espíritu Santo, tócales y háblales en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, iglesia. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que hicieron un sacrificio de alabanza, Señor, aquellos que hicieron un sacrificio por venir a tu casa, Señor. Recompensa su tiempo, bendíceles. El día de mañana empezaremos, Señor, una nueva semana de trabajo, Señor. Te pido, Señor, que tú les dé la fuerza, la fortaleza necesaria. Bendice su trabajo, multiplícales, Padre, sus finanzas en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde, iglesia, y haga resplandecer en ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y le seguimos invitando. No se quede los martes, estamos transmitiendo en vivo, pero también pueden ser parte de esta bendición. Estamos los jueves en el culto congregacional y los domingos, jueves a las 8, domingos a las 11. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones.